Datos correspondientes a 2016 que marcan que cada día se reciben 7 denuncias diarias por situaciones de violencia a menores. Esto marca un aumento de casi un 40% con respecto al año anterior. ¿A qué responde este incremento? Lo vamos a repasar en segundos con nuestra invitada, pero antes vamos a hacer un repaso de los últimos casos. Se creó un vínculo de amistad, más allá que él era técnico de fútbol. Tuvo un acercamiento a Felipe diferente a los demás. Hoy se encuentran los dos cuerpos en una ladera que pasando el cauce de agua y ambos sin vida. El tema que es muy claro, que estamos ante un homicidio y un suicidio. Estaban con sus ropas, tenían una detonación de arma de fuego cada uno. Por los gritos de los nenes, desesperado ahí, abro la reja de mi casa, veo al hombre que está acá parado y los nenes gritando desesperados. Valeria había presentado denuncia contra su expareja por violencia doméstica, pero en la seccional no siguieron los protocolos previstos para cuando el denunciado es un policía, quitarle el arma de reglamento. Víctor Alves vio llegar a los agentes y forzó la puerta, disparó sobre sus hijas hasta que fue abatido por la policía. Venía casi todos los días a la casa de ella. Lo que la niña chica era enloquecida por el padre. Ella me dijo que estaba amenazada por el esposo y que corría riesgo ella y las nenas. Y para hablar sobre este tema recibimos a María Elena Misraji, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia. Buenos días, gracias por venir. Gracias. Bueno, ¿cómo se puede explicar este incremento en la violencia contra los menores? Bueno, yo creo que hay un incremento de la violencia, sobre todo del paso al acto. No lo podemos medir como país si hubo un aumento del 30%. Lo que nosotros sí podemos decir es que hoy llegamos a todo el país, cosa que antes no llegábamos, solo llegábamos al área metropolitana, y que nuestros registros en realidad mejoraron en la medida que llegamos a todo el país. Eso puede explicar entonces parte de ese aumento. Del aumento, porque aparte estos no son denuncias siempre hay muchas más. Entre otras cosas porque desgraciadamente como país todavía no tenemos un sistema de información global que podamos cruzar como los datos. Entonces nosotros usamos siempre el sistema de información de INAU, que es el más completo, que es el CIPI, y a partir de ahí estos son niños, son 2.647 niños que en el 2016 fueron atendidos. No son denuncias, sino son niños con nombre y apellido que algún equipo en cualquier lugar del territorio nacional, así sea un equipo de un CAIF, un equipo de un CED de INAU, un equipo de la salud, intervino para cesar su situación de violencia. Entonces son casos reales. Bien. Porque a veces denuncia puede haber de un mismo niño 2 o 3 denuncias. El tema es si ese menor es víctima directamente o es víctima por transitiva, es decir, el niño es un botín, un pretexto de parejas. Se dan las dos cosas. Nosotros los que trabajamos con infancia hace muchos años siempre veníamos diciendo, y creo que en los últimos años se pudo concientizar, que cuando hay violencia de género, violencia doméstica, hay violencia hacia los niños. En el caso concreto de estos 2.647 niños, fueron niños que recibieron violencia directa hacia ellos. Así sea violencia física, abuso sexual, negligencia o maltrato emocional, que si bien nosotros por un tema técnico lo cuantificamos, en realidad el maltrato emocional hay siempre que hay violencia, es el 100%. Ahora, en estos casos de 2.647 niños, ¿se enteran por vecinos, por la escuela, por el centro de salud? Exactamente, son sobre todo los centros educativos. Mejoramos mucho la captación. Sí, nosotros tenemos una captación muy fuerte siempre en la etapa de enseñanza primaria, de entre 6 y 12 años. Pero mejoramos, que era un tema que nos preocupaba en primera infancia, porque ahí cuando se suscitan situaciones de violencia, la gravedad de los hechos puede ser extremadamente de mucha, de mucha vulnerabilidad. Y también mejoramos porque siempre los adolescentes, y en particular en este país, que eran como por fuera de la problemática o son los problemáticos y no como integrando una serie de situaciones de violencia que se dan hacia ellos, también logramos un 32% de captación en enseñanza media. Pero en realidad llegan de los centros educativos y también en realidad de los proyectos que están en los territorios. Y nosotros conformamos lo que nosotros llamamos comité de recepción locales, porque se llaman de recepción porque tú, si sos un técnico de una institución o si sos un maestro o sos un técnico de la salud, presentás el caso ante las otras instituciones. Y ahí, en realidad, una vez cada 15 días o una vez por mes se reúnen y ahí se empieza a pensar la estrategia. Y todos los casos de eso deben ser la punta del iceberg, ¿no? Exactamente. Miles que no denuncian. Que nosotros no llegamos. Claro, y así como en cuanto, por ejemplo, a la violencia de género con las parejas o las mujeres, se ha, por suerte, más políticas de Estado, más información en los medios. ¿Cómo puede hacer el propio gobierno o nosotros mismos para que esto se haga más público
lo de los niños y adolescentes, para que se denuncie más y se sepa más? En realidad nosotros sentimos que si bien hemos avanzado, nosotros todavía necesitamos concientizar mucho más con respecto al tema de la niñez y la adolescencia, entre otras cosas porque ellos no se movilizan. Nosotros tenemos los movimientos de mujeres que históricamente, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres históricamente han planteado el tema de la violencia de género. Con los niños, si no somos los adultos los que ponemos el tema sobre la mesa, si no son los técnicos o los profesionales que tratan, por ejemplo, un pediatra, si sabe de una situación de violencia, es él el que tiene que actuar. Claro. Con los adultos es diferente, porque tú le das la información y el adulto define qué es lo que va a pasar. Los niños a veces ni siquiera saben que está mal lo que están viviendo. Yo creo que uno de los temas, aparte de los datos que nosotros presentamos, uno de los temas más impactantes es la naturalización del tema de la violencia. Lo que pasa es que si viven en un hogar violento... Toda la vida fue así. Un grito, un sopapo... Esa es la forma de relacionarse y sobre todo que a nosotros como sociedad, por eso impacta tanto. En muchos aspectos, impacta en lo educativo, impacta en el sistema de salud, el tema de la violencia, pero también impacta en los comportamientos de convivencia. Porque si tú resolves los conflictos de forma violenta y ese es tu aprendizaje, obviamente eso lo vas a llevar a todas tu partes. forma de relacionamiento con los otros va a ser y el de forma resultado de violenta. adulto es casi cantado, ¿no? Bueno, exacto. Exactamente. ¿Hasta dónde el niño Jaime hablaba de un objeto, pero a su vez no compone también parte de lo que puede ser violencia de género propiamente dicha, como yo para hacerle daño a mi pareja, probablemente en muchos más casos el hombre a la mujer, voy a dañar al niño? Tuvimos un caso terrible de dos niñas que terminaron muy graves en las últimas semanas. Y tuvimos el año del 2016 en la muerte en Castillo de un niño por esas mismas condiciones. Yo creo que cuando en la violencia de género se logra proteger con medidas cautelares, con el programa de tobilleras a las mujeres, el no acercamiento, y nosotros insistimos con los jueces, si bien hemos avanzado, que cuando se ponen medidas cautelares o tobillera también hay que reglamentar el régimen de los niños, de los hijos y los adolescentes. Claro. Reglamentar en el tema de las visitas, porque la excusa, entre comillas, de la visita muchas veces hace que el agresor se acerque. Y la forma, si no se puede acercar a la mujer, es a sus hijos. Nosotros tuvimos situaciones muy complejas en la puerta de los centros educativos, donde fueron baleada la madre y donde estaban los niños de la mano de esa mamá. Y en el caso tuvimos muertes de niños ante esta situación. O sea que la violencia de género implica también la violencia hacia los niños, niñas y niñas. Fíjate que el padre de Valeria le dijo a sus hijos, mamá se portó mal. Sin lugar a dudas. Y la mató al lado de ellos. Claro, exacto. ¿Y la justicia está preparada en nuestro país como para afrontar estos casos y sobre todo los niños que cargan con ese horror? La tener que hablar del tema, también, todo, ¿no? Lo que decía Pablo de los niños. Sí, yo creo que hemos mejorado. Igual nosotros no estamos en óptimas condiciones. Yo creo que nosotros tenemos capacidad de detectar mejor, de frenar el principio de la violencia. Lo que nos falta todavía es como un seguimiento a largo plazo, porque las familias que tienen violencia... ¿Cómo se frena ese principio? ¿Cómo, perdón? Le detectamos y frenamos el principio de esa Claro, violencia. en realidad, bueno, ahí se empieza a trabajar con distintas estrategias. Por ejemplo, si los niños no están institucionalizados, institucionalizarlos, trabajar a nivel socioterapéutico, porque todo el mundo piensa que es fácil a una familia decirle, bueno, usted mañana va a una terapia, un tema de violencia, ese es un proceso que tú tenés que acompañar. Y lo que nosotros, y ni hablar, cuando hay sospecha de abuso sexual, nosotros hacemos inmediatamente informe al Poder Judicial. Y ahí viene el tema. Nosotros tenemos un avance en el Poder Judicial. Creo que en algunos lugares no se dan abasto con la cantidad de denuncias para poder dar respuesta en tiempo y forma. Y segundo, que nosotros ahora estamos con la Ley Integral de Violencia de Género porque en realidad reformula el tema del abuso sexual, que nosotros lo tenemos como atentado violento al pudor, y eso hace que vaya a penal y es muy difícil, por lo general, poder probar el abuso sexual, porque el abuso sexual es una diferencia abismal con lo que es una violación en la calle y eso. El abuso sexual infantil se da primero a lo largo del tiempo y cuando uno lo detecta ya ha pasado mucho tiempo. Es muy difícil encontrar, a no ser que haya violencia en el momento, pruebas, prácticas contundentes que para penal sean procesables. Entonces tenemos una injusticia muy grande, que tenemos muchos niños que los jueces los mandan a protección porque tienen en realidad la consideración de que ahí hay un abuso sexual, pero no necesariamente se puede procesar al abusador. Claro. Y eso como país es un problema serio. Bien, porque es un mensaje muy... no es un buen mensaje para los niños y los adolescentes. María Elena Misraji, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto. Hasta pronto. Ya están pronto.